El decreto 417 de 2020 declaró un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, debido a la pandemia del coronavirus. Esta crisis llevó al país a adoptar ciertas medidas transitorias en materia de tributación. Una de estas medidas fue la creación del FOME. ¿Pero de dónde salen los recursos para crear este fondo? Esto lo explicará el viceministro de Salud y Protección Social, Luis Alberto Martínez. ¿De dónde salieron los recursos con los cuales se atendió la pandemia del COVID? Pues es necesario recordar que el gobierno de entonces del doctor Iván Duque declaró una emergencia social, lo que le permitió hacer decretos con fuerza de ley. Y es así como se constituye el FOME, el Fondo de Mitigación de Emergencias. Este fondo se crea mediante un decreto, el decreto 444 del 2020, y allí llegan recursos provenientes en esencia del FAE, del Fondo de Ahorro y Estabilización. También llegaron de los recursos del FOMPET, del Fondo provenientes de las pensiones territoriales. Asimismo, recursos del presupuesto general de la Nación. Incluso se recurrió a recursos provenientes del Fondo de Riesgos Laborales. Con estos recursos pues se atendieron varias situaciones. Una mirada al acta 67 del Comité de Administración del FOME nos brinda un detalle aún más específico del origen de dichos recursos. Allí podremos evidenciar que más del 50% de los ingresos de este fondo fueron provenientes del crédito, en particular créditos con el Fondo de Ahorro y Estabilización FAE y con la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. ¿Pero cómo se distribuyeron estos recursos? Según datos publicados por el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, podemos evidenciar qué programas financiaron estos recursos. Para esto nos responde también de nuevo el señor viceministro. ¿En qué se invirtieron estos recursos? Pues primero en poder mitigar el efecto que trajo para el aislamiento de las familias, una compensación económica para las familias que se tenían que aislar, en especial los afiliados al régimen subsidiado. Igualmente un reconocimiento económico para el talento humano en salud, los héroes que se hablaron en la pandemia, se les reconoció unos recursos, digamos, adicionales, y también se reconocieron con ellos las denominadas canastas COVID, que eran unos paquetes de servicios que incluían unidades de cuidados intensivos, tratamientos de los pacientes que resultaban infectados por el COVID. Igualmente se reconoció el pago de la unidad de pago por capitación de los afiliados cotizantes que por efectos de la pandemia pues sus empresas no pudieron cotizar. Entonces hubo una sustitución para ayudarle a las empresas a poder mantener esta población afiliada al régimen contributivo. Igualmente, con estos recursos también se desarrolló lo que fue el Plan Nacional de Vacunación COVID, que permitió pues, avanzar en las fases de vacunación que se hicieron ya cuando pudimos acceder a la vacuna. El 30 de junio de 2022, el expresidente Iván Duque declaró el fin de la emergencia sanitaria en Colombia. Ese mismo año se llevó a cabo la transición al nuevo gobierno. Se gestionó la financiación de esta emergencia con el cambio de gobierno y en la actualidad, ¿qué recursos siguen disponibles para estos programas? Pues con la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, en especial el artículo 153 de la Ley del Plan 2294 del 2023, pues se plantea en este artículo que el Estado va a recurrir a unos empréstitos para hacer saneamiento del sector y dentro de ese saneamiento el poder hacer un plan financiero que luego fue aprobado por el CONFIS por un valor de 352 mil millones de pesos, esto para cancelar los servicios que se debían de pruebas COVID, de las pruebas que en su momento nos hacían en la pandemia para diagnosticar si el paciente estaba infectado o no del COVID. ¿Cómo se encuentra la deuda que adquirió el gobierno colombiano con el FAE? De acuerdo al artículo 328 de la Ley 2294 del año 2023, que adopta el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, se nos indica que no es sino hasta el año 2028 que se empezarán a hacer las primeras amortizaciones de estos créditos. Estas obligaciones se pagarán con cargo al rubro del servicio de la deuda del presupuesto general de la Nación. A día de hoy, esta cifra
aproxima alrededor de los 2.728 millones de dólares. Como pudimos evidenciar a casi 3 años de haber declarado el fin de la emergencia económica, aún no podemos evidenciar el impacto total que tuvo la pandemia del coronavirus en las finanzas públicas del Estado colombiano.